días, ¿cómo están? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, María, Moisés, Nelson, Rodolfo. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, chicos. Profesora. Buenos días. Bueno, acá tengo más chicos que mujeres. Muy bien, chicos. Bueno, me presento. Soy la profesora Yulisa, que va a estar a cargo de las clases del área de comunicación en estas semanas que vamos a tener, ¿sí? Para ello les voy a pedir, por favor, que participen. Si no entienden algún tema, alguna parte que yo esté explicando, me la hacen saber para no poder adelantarme sin que ustedes comprendan, porque ese es el objetivo de estas sesiones, ¿no? Que ustedes entiendan, que puedan desarrollar su módulo, su examen bimestral sin ningún inconveniente, ¿sí? Y les quede algo de información. Quedamos en eso, chicos, y si yo realizo preguntas, les voy a pedir que por favor activen sus audios, siempre y cuando yo los solicite. Si no, lo tienen que mantener apagado para no tener interferencias ni interrupciones, ¿ya? Si no llegaran a ver mi pantalla, por favor también me la hacen saber, ¿ya? Porque puede ser que la red me pueda fallar, o la red de ustedes también, y piensen que no estoy proyectando nada, ¿ya? ¿Quedamos en eso, chicos? Ok. Muy bien. A ver, para iniciar, vamos a hablar lo que es el tema en sí, ¿no? ¿Qué es la comunicación? A ver, Rodolfo, para ti, ¿qué es la comunicación? Rodolfo Chanta Castillo. Es el intercambio de un mensaje. Ya, intercambio de un mensaje, excelente. A ver, Juan Carlos Peña. Juan Carlos. Es compartir información entre una persona y otro. Ya, compartir información. ¿Concuerdas con tu compañero, verdad? Muy bien. María Doris, ¿concuerdas con la definición de tus compañeros o tú lo entiendes de distinta manera? María Doris Laiza. Bueno, Nelson Ticona Tapia. La comunicación es un proceso social de transmisión de una determinada información utilizando un sistema de signos convocacionales. Convencionales. Ya, muy bien. Entonces, concuerdan que la comunicación es aquel intercambio de información entre una persona y otra. Pero también vamos a ver el día de hoy que hay tipo de comunicación con nosotros mismos y se le conoce como nombre, ¿ya? Pero para ello vamos a definir con exactitud qué es la comunicación para que cuando de acá más adelante se les pregunte y se les diga qué es la comunicación, ustedes dirán qué es el intercambio de qué? De pensamientos, sentimientos o de cualquier otro tipo de información. ¿Ya? Esa es la comunicación, ¿ya? Que nosotros nos podemos comunicar a través del habla, que es de manera oral, a través de la escritura o otro tipo de señales, ¿ya? Puede ser signos, colores, formas, hay diferentes tipos como nosotros nos podemos comunicar, ¿ya? Entonces, cuando se les pregunte al finalizar la clase y les diga, ¿qué es la comunicación? Ustedes responderán y dirán, la comunicación es un intercambio de pensamientos y sentimientos de cualquier otro tipo de información. Pero para ser más exactas, lo único que deben decir es el intercambio de pensamientos o intercambio de información. Ya, esa es la comunicación. Dentro de ello, la comunicación va a tener 4 características fundamentales. La primera de ellas es que va a ser espontánea, ¿sí? Es espontánea, utiliza modismos, va a haber una acción corporal y va a utilizar nuevos significados. ¿Qué quiere decir ello? Cuando yo digo que es espontánea, es porque
nosotros, en la mayoría de los casos, no planificamos enviar una información, ¿cierto? Sucede de manera espontánea, de manera deliberada. Por ejemplo, yo salgo a la calle y me encuentro con una amiga, pero yo no sabía que me iba a encontrar con esa amiga. Entonces, la información, o mejor dicho, la comunicación o la conversación va a ser espontánea de un tema X que yo no lo había planificado. Por eso se dice que es espontánea. ¿Ya? ¿A qué nos referimos que utiliza modismos o dichos? Es cuando hacemos uso de un lenguaje informal, pero eso depende de acuerdo al contexto en el cual nosotros nos comuniquemos, ¿ya? Los lenguajes informales que nosotros usamos dependiendo de nuestro contexto. Y va a haber una acción corporal, porque al comunicarnos, normalmente realizamos acciones corporales, por ejemplo, del rostro, el hecho de las manos, ¿cierto? Para darle información. Y va a utilizar también nuevos significados. ¿Qué quiere decir ello? Pero también va a depender del contexto, porque puede que yo use palabras con un significado dependiendo del contexto al cual yo me refiera. Sí, en un X contexto puede significar una cosa y en el otro contexto otra cosa. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, esas son las 4 características fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a la comunicación verbal. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el propósito de todo acto comunicativo o de la comunicación? La primera de ellas es informar. Ese es el propósito fundamental, informar, ya sea de una noticia, ya sea algo que me haya sucedido, algún sentimiento, alguna situación que esté sucediendo, ¿cierto? Pero su fin es, ¿qué cosa? Informar. La siguiente, ¿qué es entretener? Cuando yo digo entretener, no lo vayan a relacionar que entretener, dijo la profesora, entonces tengo que hacer chistes para cumplir con el propósito de la comunicación. No, sino que tiene que ser se fue la conexión, me parece. A ver, les decía, cuando yo digo entretener, voy a hacer referencia al hecho de que la información o lo que yo vaya a manifestar va a entretener o va a llamar la atención de la persona con la cual yo me esté comunicando. ¿Ya? Ese es el fundamento, porque si no, no tendría sentido, porque si yo estoy informando algo, obviamente la persona de mi lado se va a quedar conmigo para poder escuchar la información, sea llamativa o no. ¿Ya? La siguiente es persuadir, llamar la atención, ¿cierto? Y actuar, que es el papel que cumplimos dándole una información determinada, ¿ya? Actuamos en esa parte. Ahora, los diferentes tipos de comunicación que de ahora en adelante vamos a ver van a tener tanto los mismos propósitos como las mismas características, ¿ya? Todas de ellas cuentan con el mismo. Entonces, recuerden, comunicación es el intercambio de información, de pensamientos. Tiene 4 características. La primera es espontánea, porque no lo planificamos, utiliza modismos, lenguaje informal, hay una acción corporal al momento de comunicar y utiliza nuevos significados, ¿sí? Asimismo, también tiene 4 propósitos fundamentales de la comunicación en todo acto comunicativo. La primera de ellas es informar, dar una información, entretener, persuadir y actuar. ¿Ya? Eso ténganlo en claro, recuerden. ¿Ya? El primer tipo de comunicación la vamos a conocer como comunicación lingüística o verbal, la que nosotros normalmente ya conocemos, ¿cierto? Bueno, la mayoría de nosotros, incluyéndome, hay un tiempo en el confundido y nos hemos hecho nos hemos mareado con la información cuando nos toca, por ejemplo, identifícame las siguientes actuaciones
¿Qué tipo de comunicación se está desarrollando? Entonces ponen ahí, alternativa A, comunicación lingüística, alternativa B, comunicación verbal. Entonces, comunicación lingüística y comunicación verbal es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Es lo mismo, es el mismo significado, sino que es su diferente nombre, ¿ya? Se le conoce con ambos, ¿ya? ¿En qué consiste la comunicación lingüística o la comunicación verbal? Es cuando nosotros utilizamos una lengua, ¿ya? Una lengua y lo podemos transmitir ya sea de manera oral o de manera escrita, que es la forma común que nosotros desarrollamos, ¿cierto? La mayoría de nosotros, ¿ya? Pero para ello debe de haber un mismo código. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hablo quechua, solo quechua, y ustedes hablan solamente el inglés, ¿nos vamos a comprender, chicos? No, No nos vamos a comprender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambos vamos a compartir diferente lengua, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera? Cuando yo digo, ¿cuál es la característica fundamental de la comunicación lingüístico-verbal? Ustedes dirán que es aquella comunicación que nosotros nos podemos comunicar a través de la lengua oral o lengua escrita, ¿ya? Miente, por ejemplo, una conversación telefónica o la que nosotros estamos teniendo ahora. Ahorita nosotros tenemos una comunicación lingüística, ¿o no? ¿Ah? ¿Tenemos una comunicación lingüística o no? sí, profesora. ¿Mm? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Porque profesora. estamos haciendo uso del habla, ¿ya? Del habla, y nos estamos comunicando tanto de manera oral como también de manera escrita, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo contrario a ello va a ser la comunicación no lingüística o también llamada la comunicación no verbal. Por ejemplo, ¿qué observan ahí en la imagen? ¿Qué están observando? Chicos, ¿qué Señales observan? Ya, señales, ¿qué más? o gestos. Gestos, ¿verdad? Están observando gestos, distintas expresiones que nosotros tenemos dependiendo de la situación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros muchas veces nos comunicamos a través de gestos nada más y no necesitamos hablar o escribirla. ¿No es así? Por ejemplo, si a mí estoy en una reunión familiar o una reunión de amigos y me incomoda alguna actitud, yo voy a ser tan obvia de decir, ay, mira, me incomoda y alzar la voz, o solamente con una expresión de rostro puedo manifestar ello. ¿Mm? ¿Necesitaré hablar o también con el gesto puedo estar desarrollando una comunicación? ¿Mm? Rodolfo. Rodolfo Chanta Castillo. Rodolfo Chanta Castillo. Nelson Tic. Mónica. Sí, profesora. Mónica, por ejemplo, si tú es necesario que tú sepas que una persona está triste o necesitas que una persona te diga que está triste para saber cómo se encuentra de ánimos, o fácil tú puedes interpretarlo a través de su rostro. También se puede interpretar esto en su rostro, profesora. Cierto. ¿Y habrá una comunicación o no?
Sí, profesora. Ahí hay un tipo de comunicación. Sí, hay un tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque nos está manifestando una información a través del rostro. No ha necesitado hablarlo y nosotros no hemos necesitado ni siquiera leer, ni mucho menos escuchar, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de comunicación se le conoce como comunicación no lingüística o no verbal, el cual utiliza como código cualquier conjunto de signos, ya sean gestos, ya sean señales, banderines, iconos o cualquier otro tipo de señal. Por ejemplo, los conductores. En la calle, la mayoría de ellos encuentra solamente señales que les indica que puede girar a la izquierda, que quizás hay un desmonte adelante, que quizás adelante hay un grifo. El siguiente tipo de comunicación es la comunicación intrapersonal. Chicos, me dicen que se escucha entrecortados. ¿Todos me escuchan entrecortado? Hay ratos, Miss. Hay ratos. Sí, profesora, no se escucha mucho. A ver, te voy a... Sí, el internet esa me parece un poco lento. Cuando lo escuchan así, me avisa para volver a repetir, ¿ya? La información. A ver, les decía, ¿qué observan en la pantalla? Observamos a un hombre. Chicos, quedamos en un inicio de que ustedes tenían que participar, y no está sucediendo ello, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que el chico se está viendo a sí mismo, ¿cierto? Que un hombre se está viendo a sí mismo, está observando su rostro. Entonces, intrapersonal viene de intra, de dentro, ¿ya? Entonces, ese tipo de comunicación es la que se realiza una persona consigo mismo, o sea, mejor dicho, yo conmigo mismo. A ver, disculpe. ¿Sí? Lo que les decía, la comunicación intrapersonal es la que nosotros vamos a realizar con nosotros mismos, ¿ya? El cual va a comprender las diferentes formas de monólogo o de reflexión, que es lo que a veces nosotros desarrollamos cuando nos encontramos en nuestro ambiente, ¿no? Empezamos a pensar en voz alta, entonces, a esa comunicación en la cual nosotros estamos teniendo con nosotros mismos, se le conoce como comunicación intrapersonal con nosotros mismos. Lo contrario a ello es la comunicación interpersonal, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Intra, con nosotros no hay más personas, mientras que la interpersonal sí va a haber un intercambio de ¿qué? De información que va a suceder entre dos o más personas. Por ejemplo, un diálogo en la calle o una lectura de un periódico, ¿ya? Ahora, según el espacio, ¿a qué se refiere según el espacio? Es que vamos a tener dos tipos de comunicación según dónde nos encontremos, ¿ya? Dependiendo con quién conversamos. Ahora, se le conoce como comunicación directa o próxima, que va a hacer referencia a aquella comunicación en la cual vamos a compartir
un mismo ambiente, un mismo espacio. Nos vamos a encontrar en un mismo lugar, no en diferentes lugares, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Es cuando el emisor y el receptor van a tener, ¿qué cosa? Proximidad física, ¿ya? Y van a compartir el mismo canal ambiental, el mismo espacio, ¿ya? Por ejemplo, una clase de literatura o una conversación entre esposos, ¿cierto? Se van a encontrar quizás en la casa, ¿cierto? Y la clase de literatura es en un salón de clases. Lo contrario a ello es la comunicación indirecta. ¿Qué querrá decir la comunicación indirecta? ¿Mm? María Doris, ¿qué querrá decir comunicación? O Juan Carlos Peña, ¿qué querrá decir comunicación indirecta? Si es lo contrario a la comunicación directa. Sería la comunicación que estamos teniendo ahora entre ustedes, la profesora, y nosotros, ¿no? Que es a distancia. Un mismo espacio, porque por ejemplo yo me encuentro donde, en mi casa, mientras que ustedes dónde están, en su casa, en el trabajo, en la calle, qué sé yo, en una fiesta, pero estamos en diferentes lugares, ¿ya? Y a ese tipo de comunicación se le conoce como comunicación indirecta o comunicación a distancia, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Se produce cuando el emisor y el receptor no van a tener proximidad física. Están separados por el tiempo y espacio. Por ejemplo, la conversación telefónica o como dijo su compañero, la comunicación que nosotros estamos teniendo ahora, ¿cierto? Ustedes, como les decía, ¿no? Están en diferentes lugares, pero sí nos estamos comunicando, ¿ya? Luego tenemos según cómo llega el mensaje a las personas. Ni no se lo escucha. Tenemos la que a ver, voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿ya? Ya, a ver, ahora sí me escuchan bien. Sí, profesora. Sí, profesora. Presente, profesor. Ya, a ver. Ya, muy bien. Ahora, lo que les venía diciendo, según la dirección de cómo nuestro mensaje vaya a llegar, tenemos dos tipos. La unidireccional, que es según cómo está llegando mi información. Pero, ¿qué quiere decir uni?
hace referencia a uno, ¿cierto? Entonces, es cuando nosotros vamos a tener o la información va a ser brindada por una sola persona, ¿ya? Por una sola persona. Por ejemplo, la lectura, la contemplación de un programa de televisión, ¿ya? Por ejemplo, el emisor envía el mensaje al receptor, pero este último no va a contestar. ¿Qué es? Es pasivo, ¿ya? No vamos a obtener respuesta de una sola forma, ¿ya? Lo contrario a ello es la bidireccional. ¿A qué hace referencia la bidireccional? Es lo contrario a la uni, ¿no? Si en la uni teníamos que el receptor es pasivo, cuando no obtenemos respuesta, la bidireccional sí vamos a obtener respuesta. Va a haber un intercambio de información, ¿ya? Luego tenemos según el tipo de emisor, ¿ya? Según el tipo de emisor, también hay dos tipos. Tenemos el de difusión, cuando es el emisor, va a ser siempre una persona, ¿ya? A diferencia de la uni, ¿no? La uni, receptor pasivo, no nos contesta, nosotros lo leemos, pero no podemos quizás compartir nuestros puntos de vista, ¿ya? Mientras que en la de difusión, la información va a ser solamente una persona la cual va a enviar su información a un grupo de personas, ya por ejemplo un seminario, por ejemplo una charla, ya que es lo mismo. Y lo contrario a ello es la comunicación de medios o masas. Es cuando va a ser el emisor, va a ser un organismo o una institución la cual va a brindar la información, ¿ya? A una gran cantidad de gente. Por ejemplo, el televisor llega a una gran cantidad de personas, casi a todo el mundo, ¿cierto? No solamente un grupo específico, como es en el caso del tipo de comunicación de difusión, ¿cierto? Entonces, eso es lo contrario, ¿ya? Hasta aquí, ¿me comprendieron, chicos? ¿Hay alguna duda? Sí, profesora, sí. ¿Me comprendieron, verdad? Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, me van a realizar el siguiente práctica, que es realizarme un ejemplo por cada tipo de comunicación. Un ejemplo de los que acabamos de ver, un ejemplo. Hemos visto comunicación lingüística, comunicación no lingüística, comunicación directa, comunicación indirecta, comunicación de medios o masas, comunicación unidireccional, bidireccional, ¿cierto? Comunicación de difusión. Ya hemos visto como 9 a 10 tipos de comunicación. Entonces, ustedes van a proponer un ejemplo que dé a entender que ese ejemplo esté dando, por ejemplo, una comunicación de masas. ¿Ya? A ver, para ello, solamente 7 minutos para que lo puedan desarrollar y pongan en práctica. Yo voy a llamar aleatoriamente y les voy a preguntar de cualquiera de ellos. ¿Ya? Pueden desarrollarlo en una hoja para que se les quede o mentalmente también, ya que está fácil, o también en su celular, ¿no? Profesora, ¿podría repetir, por favor, Respecto a cuál, Linda, sobre lo que vamos a hacer ahorita, profesora? ya, les decía, me van a realizar un ejemplo como les estoy compartiendo por cada tipo de comunicación de la que acabamos de ver. Ya de un ejemplo de comunicación lingüística, un ejemplo de comunicación no lingüística, de comunicación directa, de comunicación indirecta, de comunicación unidireccional, bidireccional, de todos los que hemos visto, un ejemplo nada más. ¿Ya? Gracias, profesora.
Ya están, ¿no, chicos? De maestría, coma, y el nombre de la universidad. Chicos. Todo el resto sigue igual. A ver, Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, profesora. A ver, mencióname tus ejemplos y me dices a qué tipo de comunicación se refiere. ¿Va a ser ejemplo de todos, profesora, o solo de uno en específico? ¿De algún tipo de información? De 3 distintos. De 3, ¿no? Podría ser la comunicación que es de medios o de masas, ¿no? Que se puede dar a través de un canal de televisión, no sé, o alguna, por ejemplo, una clase en vivo, ¿no? Que es de bastantes personas, ya. A ver, ¿cuál más podría ser, profesora? Otro tipo de información. La que tú me hayas comprendido mejor. A ver. Puede ser la no verbal, ¿no? Que puede ser a través de gestos. Un ejemplo, ¿no? Una persona muda se comunica a través de gestos. O por ahí más o menos, ¿no? Excelente. O la lingüística, ¿no? Que es una comunicación verbal. Muy bien. ¿De qué manera yo me puedo comunicar cuando tengo la comunicación lingüística? Lingüística, bueno, a través de una conversación se puede decir, ¿no? Lenguaje verbal, ¿no? Ya, muy bien. Excelente. Excelente, excelente, Juan. Muy bien. Mónica. Gracias. Mónica. Sí, profesora. A ver, un ejemplo de comunicación directa. Mónica. Entonces, tienen que esforzarse. Un ejemplo de comunicación directa. Tienen que multiplicar su esfuerzo para poder desarrollar sus trabajos. Ejemplo de comunicación directa se puede manifestar a través de las honestidades y de manera inmediata. Ya, un ejemplo, no su definición. Como que, donde una situación en la que tú estés desarrollando una comunicación directa. Es una conversación entre dos personas, profesora, en persona. Ya, muy bien, que compartan el mismo espacio, ¿cierto? Lo contrario a ello, que es la comunicación indirecta. Puede ser a través de teléfonos, cartas. Exacto. ¿Cuándo qué? Cuando no compartimos un mismo. Cuando no compartimos un mismo espacio. Espacio, profesora. Exacto, cuando no compartimos un mismo espacio. Muy bien, Mónica. María Doris Laiza. María Doris Laiza. Algunos entran a la sala, salen, no presentan su trabajo, lo hacen a medias, y esas conductas les va a generar consecuencias. María. Ya no en el curso, sino consecuencias en el centro en que se haga el cronograma de sus acciones de bueno, María no está. Muy bien, chicos. Veo que sí me han comprendido. Un último repaso respecto a lo que hemos estado hablando. Recordemos la comunicación, ¿cómo hemos definido? ¿Cómo lo vamos a definir? Como un intercambio de información, ¿cierto? Ya sea de diferente índole, ya dependiendo del contexto. ¿Cuáles son sus características fundamentales? Es que es espontánea, va a utilizar modismos, va a haber una acción corporal en cuanto a cómo nos comunicamos de la información que vayamos a brindar y va a utilizar sus nuevos significados. Las palabras van a variar de significado dependiendo del contexto y también al uso de qué tipo de palabra, ¿no? Luego, el propósito de la comunicación son 4 que son fundamentales y que lo vamos a ver en todo tipo de comunicación. Uno que da una una información, informa, entretiene, persuade
y actúa, ¿cierto? Al nosotros brindar una información respecto a algo, estamos actuando ya, ¿cierto? Entonces, debe de tener estas 4 características y sus propósitos. ¿Para qué? Para que haya una buena comunicación. ¿Ya? Ahora, tenemos diferentes tipos de comunicación. La primera es la lingüística, la verbal, que es cuando nosotros nos comunicamos de manera oral o escrita, ¿cierto? Pero hay una conversación, hay un intercambio. Mientras que la no lingüística o la no verbal es cuando nosotros hacemos uso de señales, de gestos, de expresiones, sin necesidad ni de hablar ni de escribir. Ya estamos manifestando algo, ¿ya? Luego tenemos la relación entre el emisor y receptor, la comunicación intrapersonal, la comunicación que tenemos con nosotros mismos. La mayoría de ellos son monólogos o son a modo de reflexión, ¿ya? Que realizamos. Y luego tenemos la comunicación interpersonal, que es cuando sí va a haber un emisor, un receptor y va a realizarse con más personas, ya no solamente individualmente, sino con más de una persona. Por ejemplo, el diálogo en la calle o la lectura de un periódico, ¿cierto? Y según el espacio tenemos la comunicación directa o próxima y la comunicación indirecta. Directa o próxima es cuando compartimos un mismo ambiente, un mismo canal, un mismo espacio. Por ejemplo, una clase de literatura, una conversación entre esposos, una conversación entre amigos en un parque, ¿cierto? Pero que compartan el mismo lugar, ¿ya? Siempre y cuando ahí va a ser una comunicación directa. Lo contrario es la comunicación indirecta, cuando vamos a estar en diferentes lugares, por ejemplo, la que nosotros ahora estamos teniendo, o la conversación por un teléfono, que es la más común, ¿no? Luego tenemos la comunicación unidireccional, es cuando el emisor va a enviar el mensaje a su receptor, pero este último, quien dice, el receptor no nos va a contestar. Por ejemplo, la lectura de un periódico. Cuando yo leo el periódico y estoy en contra de una idea, yo quiero refutar con la persona que lo ha escrito. ¿Lo podré hacer? No lo voy a poder hacer, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de comunicación se le conoce como comunicación unidireccional, ¿ya? Luego tenemos la bidireccional, que es lo contrario a ello, que es cuando el emisor y su receptor van a intercambiar, ¿qué cosa? Mensajes, intercambian mensajes, ¿ya? Y según el tipo de emisor tenemos el de difusión, es cuando una sola persona envía la información a un grupo específico de personas. Mientras que la comunicación de medios o masas es cuando una institución o una organización va a comunicar un mensaje a una gran cantidad de personas de diferente contexto, ¿ya? Por ejemplo, la televisión, el internet llega a una gran cantidad de pueblos, ¿ya? El pueblo, los televidentes. El grupo al cual va a llegar la información va a ser un grupo inmenso, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Hilario Cancho Guamani, ¿levantaste la mano? Hilario, ¿levantaste la mano? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al tema? ¿Ninguna? Bueno, ya que no hay respuesta, me imagino que no hay ninguna pregunta. De igual forma, si tienen temor en preguntarme, no